Queridos amigos, hermanos, todos, que Dios les bendiga. Siempre es bueno estar juntos para estudiar la palabra del Señor, escucharla y aprender de ella en relación a, primero, conocer al Señor, escucharlo a Él y saber qué cosas buenas tiene Dios para nosotros, sus hijos, para sus criaturas. El Señor ama su creación, ama a la gente, y Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas, a nivel personal, de matrimonio, de familia, de trabajo, de cualquier cosa que podamos emprender en su voluntad. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dicho eso, vamos a leer la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, allí en 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Voy a leer el versículo 3 también. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es el ejemplo de servir a Dios. La palabra del Señor, en muchas ocasiones, en forma reiterada, se puede observar que es Dios quien llama a las personas para que cumplan tareas específicas, para delegarles Él planes y visiones únicos, donde Él, Señor, decide a quién va a llamar, qué es lo que va a hacer, cuánto tiempo se va a demorar. Y en ese sentido, las personas que han sido llamadas por el Señor entienden, y luego, en la medida de este proceso, de esta misión a cumplir, Dios mismo se compromete a acompañarlos, a guiarles, a iluminarles, a fortalecerles cuando estén cansados y darles la victoria después de aquella misión cumplida. Podemos mencionar, por ejemplo, a Moisés, el gran profeta Moisés, escritor, que el Espíritu Santo le llamó y él cumplió cabalmente la misión de sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto, donde éste fue cautivo por más de 430 años. Y el Señor, Dios Todopoderoso, le ayudó, le cuidó, le sostuvo, le dio instrucciones, y finalmente Moisés fue llevado por el Dios Todopoderoso a la presencia misma del trono eterno. El segundo ejemplo podemos mencionar a su discípulo, la persona que estuvo cerca de él, es Josué. Y Josué tenía la misión de conquistar la tierra prometida y luego distribuirla a cada una de las tribus del pueblo de Israel, que eran 12. Estos dos hombres cumplieron la tarea, la misión, el deber, y el Señor los llevó a su reposo. Ahora, en cuanto al texto que hemos leído hoy, tiene relación con dos características que podemos mencionar en cuanto al servicio a Dios. La primera de ellas es que hay que apacentar la grey de Dios. Apacentar significa darle pasto a los animales. Esa era la idea en el contexto metafórico. Pero acá se refiere al pasto espiritual, a la palabra de Dios. Es instruir a los creyentes, es enseñarles constantemente las verdades que nuestro Señor Jesucristo imperiosamente le dijo a los discípulos que tenían que enseñarle a quienes le iban más tarde a ser creyentes, hombres y mujeres de fe. Y la gran comisión establece, dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Al mismo tiempo es cuidar a las personas. Aquí la palabra cuidar tiene que ver con poner atención a algo o a alguien. El ministro de Dios, el pastor, el maestro, el anciano, el presbítero que hablamos el otro día, como también el
anciano, el presbítero, el obispo, el que preside, el que está liderando una tarea espiritual, tiene que tener una actitud de estar siempre atento al llamado, a servir, a cuál es la necesidad que tienen los hermanos, cuál es la necesidad que tiene la congregación o la iglesia, y allí entregarle el consejo de la palabra del Señor. Digamos que también el Señor, en su bondad, cuida de sus hijos. El Salmo 34, los versículos 15 al 22, hay varias acciones como Dios cuida de sus hijos. Dice que Dios mira a sus hijos donde ellos están, les observa, al mismo tiempo está atento al clamor de ellos. Si ellos necesitan algo, el Dios Todopoderoso escucha el clamor de sus hijos. Dice también que los justos claman a Dios y Dios les oye, al mismo tiempo que Él le libra de todas sus angustias. Él redime el alma de sus siervos. Y hay muchas más acciones del Dios Todopoderoso en relación de que Él es el que apacienta nuestras vidas. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua, dice, estará conmigo, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. De modo que el ejemplo, el modelo, el cuidado, la acción de pastoreo se centra directamente en Dios. Y en ese sentido, las Sagradas Escrituras revelan en forma permanente, reiterada, de cómo los hombres, las mujeres, que en algunas circunstancias de sus vidas clamaron al Señor, buscaron ayuda en Dios, y Él les respondió y les enseñó, les instruyó, les educó para tener una vida cercana y al mismo tiempo ser ellos las personas que van a responder a las necesidades de aquellas personas que necesitan ayuda. En segundo lugar, es ser ejemplos de la ley de Dios. La pregunta es: ¿cómo se cuida? ¿Cómo se apacienta? ¿Cómo se pastorea la grey del Señor? Y la respuesta es muy simple, es siendo ejemplo. El texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Esta palabra ejemplo es la palabra tipoi, el texto griego, que se traduce como modelo a seguir. Ejemplo a seguir, o el paradigma que le llaman los teólogos contemporáneos acerca de que Jesucristo es el ejemplo, el modelo, el paradigma, la persona que hay que imitar. El apóstol Pablo dice que Él es quien imita a Cristo. Él sigue el ejemplo de Jesús, de modo que también sus discípulos pueden seguir el ejemplo que Él está dejando. Entonces, el ministro del Señor debe ser ejemplo en madurez emocional, en madurez espiritual. También tiene que soportar los padecimientos. Nadie, hermano, está dispuesto a soportar el dolor, la angustia, el conflicto, ni ninguno de nosotros queremos pasar por allí, porque hay situaciones que son difíciles de soportar. Pero el Señor, el Espíritu Santo, ha ideado maneras y formas de cómo ayudarnos, de cómo sacar esa amargura, ese peso, esa presión, que a veces es muy fuerte, pero no hay nada imposible para Dios. Él es la persona idónea que puede cuidarnos, que puede ayudarnos, que puede sanar nuestro corazón, que puede abrir nuestros ojos para ver las maravillas de su palabra y al mismo tiempo sacarnos del hoyo donde a veces circunstancialmente caemos. Qué bueno es el Señor. También ejemplo en el cuidado personal y el cuidado de otros. Debemos ser muy honestos en este sentido, que a veces no nos cuidamos, hermano. No nos cuidamos nosotros en la parte mental, en la parte emocional, en la parte espiritual. Y la forma de cuidarnos, tener una salud espiritual, moral y ética, es todos los días acercándonos a la palabra del Señor.
porque la palabra del Señor es rectora, es didáctica, es práctica, y de esa manera podamos tener una vida equilibrada, una vida en el cuidado personal. Y también cuidar a otros. Cuando les decimos ciertos consejos, les damos cierto apoyo espiritual a las personas que Dios ha permitido que estén cerca de nosotros, es porque en el fondo lo que pretendemos es cuidar la vida de otros. Pero no somos nosotros, sino que el creyente es un vaso en las manos del Señor. Es el barro en las manos del alfarero. Pero el Señor usa personas para decirle a los hermanos, a las hermanas, el cómo Dios desea que vivan la vida de la fe en forma personal, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la comunicación, en la intimidad y en la medida que Dios quiere que podamos usarles. Entonces, también el pastor, el siervo de Dios, el presbítero, tiene que ser ejemplo en el uso de los recursos económicos. Qué interesante aquí que el pasaje dice, no por ganancia deshonesta. Dios ha ideado el trabajo, hermanos, para que cada persona en un trabajo ético, un trabajo correcto, donde la persona recibe un salario, y ese trabajo es lo que permite que uno reciba una paga, por llamarlo de una manera, reciba una rentabilidad mensual, o quizás de otro tipo de tiempo que se programa en un contrato, y allí la persona tiene que cuidar adecuadamente y manejar correctamente las finanzas. Y en ese sentido, uno como pastor, como siervo de Dios, tiene que ser ejemplo, no una persona endeudada, no una persona que vive dependiendo a veces de no saber cuidar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Qué importante es también aprender a ahorrar. Alguien podría decir, hoy día estamos en una situación difícil para ahorrar. Pero hermanos, no depende de la cantidad que uno reciba, sino que depende de que uno todos los días o mensualmente aparte una porción para el ahorro. Y no olvidar también que hay que proveer para el reino de Dios, las ofrendas, el diezmo que a algunos les molesta tanto, les incomoda. Hay que leer las escrituras, ya vamos a hablar acerca de la economía en otros temas, pero es ser ejemplo en cuanto a los recursos financieros. Dios se ha comprometido con sus hijos a que nada nos falta, porque así como Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. También tener una actitud de ser ejemplo en cuanto al servicio. Servir a Dios, dice, con ánimo pronto, tener una buena disposición para resolver las situaciones que se dan o que surgen o que se van surgiendo en el camino. Ahí el Señor nos puede dar sabiduría, nos puede dar inteligencia, puede poner palabras en nuestros labios para responder correctamente a aquellas situaciones complicadas. Ahora Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y pronto Rey venidero a la tierra, Él fue ejemplo en cuanto a obedecer al Padre. Siempre estuvo dispuesto a tener una buena relación continua y permanente con el Padre, y así de esta manera fue obediente. La Escritura dice que Jesús, cuando fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en el que me alegro porque es un hijo obediente. ¿Ah? También Jesús fue un maestro fiel a enseñar la palabra de Dios. No alteró las sagradas escrituras en beneficio propio, sino que siempre cumplió a cabalidad, en profundidad y plenitud de las sagradas escrituras que se hablaron acerca de él, como también habló acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro. Al mismo tiempo, Jesús fue una persona que tenía autoridad sobre los poderes de las tinieblas y fue una autoridad delegada por el Espíritu Santo en su vida, y podríamos decir con toda certeza, de acuerdo a la revelación bíblica que tenemos en el Nuevo Testamento, que cada vez que Jesús usó su autoridad, las personas fueron beneficiadas. Qué hermoso, hermanos, el modelo de Jesús en cuanto a sanar también, en cuanto a tener una devoción permanente. Se dice que Jesús temprano en la madrugada, antes de aclarar el día, se apartaba, iba a los montes a orar porque quería estar con el Dios
Todopoderoso. Entonces, podemos decir, hermanos, hoy que el servicio a Dios, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que ejecutar, la única forma es siendo ejemplo de la Grey. ¿Cómo? Ejemplo en cuanto a obedecer a Dios, en cuanto a la autoridad delegada, en cuanto a cuidar a las personas, también cuidándonos nosotros, como también en apacentar a la Grey, enseñándoles los consejos, la palabra, iluminando a algunos hermanos en algunas verdades que el Señor ha permitido que nosotros podamos ver antes de tiempo, y allí está en que el Espíritu Santo va a colocar su consejo, su palabra, para así guiar a nuestros hermanos. Pero lo más importante es que nosotros seamos ejemplo, modelos para nuestros queridos amigos y hermanos. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a ser ejemplos, a ser modelos para otros, porque esa es la forma, esa es la manera, esa es la metodología que Dios ha utilizado para que el anciano, el presbítero, el pastor, el maestro, el obispo que preside la iglesia del Señor lo haga con su ejemplo. Señor, levanta ejemplos en esta nueva generación que hoy día te necesita. Y esta sociedad en la cual vivimos, faltan hombres y mujeres que sean ejemplos para otros. Que Dios nos ayude en esta tarea que Él nos ha delegado. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, como siempre viva y eficaz, siempre saludable para nuestro espíritu, siempre instructiva para nuestra mente y corazón, y oramos para que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, por la fe en el Hijo de Dios, cada día podamos ser ejemplo en palabra, en conducta, en forma de pensar, en forma de actuar, y en todas las áreas de nuestra vida podamos ser ejemplo para tu pueblo. Gracias, papito, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.